La alimentación escolar, que es un refrigerio, que se roban en muchas partes del país, no llega a la totalidad, ni siquiera a la mayoría de los y las estudiantes de la región. Es lograr que sean las asociaciones de padres de familia los que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos y la elaboración de los alimentos. Ay, no, qué pereza con el mamerto de Petro. ¿Acaso el PAE no es el negocio de contratistas y mandatarios? ¡Oli! Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que las untar, y con ustedes su presentadora favorita, Brutícia Malecho. Y esperando todavía el agua para que me pueda lavar mi pelito. Vamos con el patrocinio de direccionamiento de contratos, porque siempre hay la oportunidad para todo. ¿Qué patrocinio tan raro? Lo dirán por el plan de alimentación escolar PAE, porque esto dicen sobre el direccionamiento de licitaciones públicas. Muchas entidades públicas lamentablemente hacen pliegos, lo que uno podría llamar a la medida. Se piden unos requisitos financieros, se piden unos requisitos técnicos, de experiencia, etcétera, que solo puede cumplir uno de los potenciales proponentes. ¿Pliegos a la medida que solo puede cumplir un oferente? ¿Y qué tiene que ver Puerto Gaitán, Acacías, Villavicencio y la gobernación del Meta con el PAE? ¿Será porque siempre hay un único proponente en el plan de alimentación escolar y arman los pliegos de condiciones para que sea siempre el mismo? ¡Ay, qué chévere! Este sí es un muy buen negocio. ¿Pero por qué? Pues imagínense que mi Marce, cuando era gobernadora del Meta, desde el año 2016, contrató con el mismo contratista del PAE y con los mismos pliegos de condiciones, aproximadamente la módica suma de más de 107.731 milloncitos de pesos. Tan de buenas ese contratista. Coincidencialmente, siempre se ganan los contratos del PAE en la gobernación del Meta. O sea, la experiencia del equipo de trabajo se adapta precisamente al contratista y a ninguno más. Porque piden 6 coordinadores de suministros con 3 años de experiencia profesional en nutrición y dietética, ingeniería de alimentos, química de alimentos, ingeniería industrial, administración de empresas con relación al suministro y distribución de alimentos. Y además, un año de experiencia de haber participado en la ejecución de contratos del PAE. Y un jefe de bodega profesional con 5 años de experiencia en las carreras mencionadas con especialización o estudios superiores con temas sanitarios de alimentos y afines. Y además, mínimo 3 años de experiencia relacionado al servicio de compras y bodegaje e inventario afines con lo que se contratará. Y un nutricionista profesional con 5 años en la carrera y 3 años de experiencia con contratos del PAE. O sea que la experiencia del equipo de trabajo solo la tiene uno. Pero lo que más coincide con el contratista por cosas de la vida son las bodegas, porque coincidencialmente el requisito es que tengan bodegas de mínimo 500 metros cuadrados dedicados al PAE. O sea que el PAE se lo gana siempre el mismo contratista. Pero, ¿quién es ese contratista? Pues nada más y nada menos que Diego Fernando Morato Gutiérrez, la persona más suertuda en la contratación del PAE en el departamento del Meta. Porque hasta mi Juangui se adaptó a los mismos pliegos de condiciones de mi Marce, se adaptó a la misma experiencia en equipo de trabajo y también al metraje cuadrado de las bodegas, que son 500 metros cuadrados. Y coincidencialmente, estos contratos se los gana el mismo Diego Fernando Morato Gutiérrez. ¡Ay! La verdad, nunca lo esperé. O sea, mientras mi Marce con la Secretaría de Educación contrató desde el 2016 al 2019 aproximadamente más de 107.731 milloncitos de pesos con el mismo contratista del PAE, Diego Fernando Morato Gutiérrez. Y mi Juangui, con su secretario de Educación, ha contratado desde el año 2020 hasta el 2022 aproximadamente más de 179.149 milloncitos de pesos con el mismo contratista del PAE, Diego Fernando Morato Gutiérrez. O sea que el contratista bendecido del departamento del Meta para el plan de alimentación escolar ha contratado más de 286.880 pesitos. ¡Oh!
gracias a los pliegos de condiciones que montan en la gobernación del Meta. Pero en Puerto Gaitán pasa lo mismo. Coincidencialmente, los pliegos de condiciones se adaptan al contratista bendecido del PAE, Diego Fernando Morato Gutiérrez, donde sobresale la exigencia de unas bodegas de 300 metros cuadrados. Y han contratado con el mismo contratista del PAE desde el 2020 hasta el 2022, aproximadamente más de 27.117 milloncitos de pesos. Pero Acacias Meta tampoco se queda atrás. Coincidencialmente, los pliegos de condiciones se adaptan también al contratista bendecido del PAE, Diego Fernando Morato Gutiérrez, el cual ha contratado desde el 2020 hasta el 2022 aproximadamente más de 5.557 milloncitos de pesos. No puedo creer en la suerte que tiene ese contratista con la alimentación de los niños en el departamento del Meta. Qué coincidencia que sea siempre el único oferente al que los pliegos de condiciones favorece. Pero Villavicencio no se queda atrás. Mi Wilmítar Barbosa siempre contrataba al PAE con pliego de condiciones que coincidencialmente favorecían a ciertos contratistas. Hasta Batman se pronunció al respecto. Quiero decirles que nos encontramos con una licitación, un proceso que se había aperturado de 7.299 millones de pesos. Un proceso de contratación para iniciar con el servicio del PAE desde el primer día del calendario escolar. Hemos evidenciado que de manera directa el proceso tal y como estaba constituido estaba direccionado a un contratista. ¿Cómo estaba amarrado? Pues que lo importante como estaba montado ese proceso de licitación no era ni la calidad, ni la cantidad, ni el precio de los refrigerios, sino tener una bodega en X condiciones técnicas en la ciudad. Pues evidentemente la capacidad de tener una sola bodega en esas condiciones pues la tenía un contratista en particular. Nosotros hemos tomado la decisión de suspender ese proceso. No podemos seguir recurriendo a las prácticas tediosas que direccionaban la comida, que jugaban con la comida de los niños de Villavicencio. ¡Ay, qué rabia! Se supone que los pliegos de condiciones deben ser para favorecer un único oferente. Imagínense que Batman suspendió el proceso y modificó el requisito de la bodega que tenía mi Wilmítar Barbosa antes de 350 metros cuadrados. Por eso abundaron los oferentes en el 2020 y 2021. Pero lo que no entiendo es por qué volvió a aparecer en los pliegos de condiciones para contratar el PAE en el 2022 el requisito de 700 metros cuadrados como mínimo de una bodega. O sea, el doble de lo que pedía mi Wilmítar Barbosa. Por eso solo apareció un oferente con muy buena suerte para aplicar el pliego de condiciones del PAE. ¿Será que Batman volverá a suspender el proceso del PAE para modificar los 700 metros cuadrados de requisitos para la bodega? Porque de Arquido, AIS Construcciones, Suministros y Servicios SAS no hablan muy bien en Santander y Medellín. El personaje de la semana es el profe Gabriel Parrado y sus ganas de encajar con la impoluta clase política tradicional de Colombia. ¡Ay, qué pecadito! Me lo dejaron con la manito estirada. ¿Será que con eso aprende? La imagen de la semana es el puente sobre el Caño Parrado que comunica al sector de la Grama con el parque infantil, donde el 12 de septiembre cumplió 500 días antes de un hecho histórico en Villavicencio, porque se podía usar para transitar vehículos. ¿Pueden creerlo? Vehículos sobre ese puente. Ahora solamente es peatonal y con riesgo de que pase algo. Y recuerden que si no estás para callar, ver para otro lado o olvidar, estamos nosotros para ayudar. Aunque algunos dicen que fastidiar.